Desde la, Les recuerdo que grabo toda la clase, excepto lo que es de la charla, de la conversación, para que todos se sientan cómodos a la hora de participar, sin que tengan temor de que alguien los va a escuchar y quede como parte de la clase. A los que me están escuchando en YouTube, eh, cuando suba esta clase, les comento que empezamos con una clase en directo en Zoom. Puede pedir el link en cualquier momento, me puede escribir en privado y le doy el link para que se incorpore al grupo de formación de formadores y pueda llevar la clase en vivo. Hacemos la enseñanza, que corresponde a una hora pasaditas, y después tenemos una hora o un poco menos dentro de una conversación entre los estudiantes para poder sacar la riqueza de lo que vamos aprendiendo. Estamos estudiando el tema al cual le llamamos ovejas. Son varias ovejas vistas desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. Vamos por la parte 5. Hoy vamos a hablar de la descarriada. Iniciamos con la oveja engordada. Después pasamos a estudiar a la oveja débil. Estudiamos a la oveja enferma y la semana pasada estudiamos a la perniquebrada. Si alguien se está incorporando en este día por primera vez, tanto a la clase que estamos dando acá como a la clase que se va a subir a YouTube, le invito a ir al listado que aparece en el canal, así se llama justamente el playlist Ovejas, y puede estudiar cada una de estas desde el principio. Hoy vamos a estudiar a la descarriada, la oveja descarriada, y vamos a tener unos vistazos hacia el frente, hacia la perdida, porque son ovejas que son muy similares, mas no iguales. Después continuaremos con la oveja herida, que es una de las más interesantes. Todas son interesantes, pero esta oveja herida es muy interesante porque es aquella oveja que vamos a aprender nosotros que se aleja porque es lastimada por los depredadores. Y esta oveja, al alejarse por ser lastimada por los depredadores, no tiene confianza en ninguna congregación, no tiene confianza en ningún pastor, porque al final cree que todos son iguales. Esa la estaremos estudiando dentro de 2 semanas. La que sigue sería las ovejas que conocen al pastor. Eso lo vamos a ver desde Juan 10. Vamos a profundizarlo. Son aquellas ovejas que conocen al pastor, le siguen y hacen lo que el pastor indica. Después estudiaremos unas ovejas interesantes a las cuales les llamaremos ovejas destinadas al matadero. Y alguien me pregunta, ¿cómo, pastor? ¿Hay ovejas destinadas al matadero? Sí, por supuesto. Hay ovejas que son criadas para producir lana y hay otras ovejas que son criadas para producir carne. Estas ovejas destinadas al matadero es las ovejas que vamos a ver nosotros que se identifican con aquellas personas han estado en persecución y terminan siendo mártires. Después vamos a hablar de las productoras de lana, hablaremos de las justas y las injustas. Hablaremos de las enviadas a los lobos, que no es lo mismo que las destinadas al matadero. Esas son representadas con aquellas ovejas que son enviadas, no para que sean asesinadas, pero que son enviadas para tener dentro de su misión mucha contrariedad, mucho ataque, pero no, el destino no es que mueran ahí. Y terminaremos hablando de los pastores, y de los pastores quiero hacer unas menciones rápidas antes de volver a retomar el estudio de hoy, donde los pastores, que son los que tienen el principal reclamo, cuando Dios empieza a reclamar a través del texto en Ezequiel, empieza a reclamarle a los pastores. Los pastores lo que hacen es abandonar, descuidar a las ovejas y las ovejas terminan siendo infieles, terminan haciendo una serie de cosas que Dios les reprocha, pero sin antes mencionar que es por culpa de los pastores. En los pastores abordaremos lo que es la hipocresía, abordaremos lo que es el legalismo, o sea, cosas que Dios le reclama, que Jesús le reclama, legalismo y la carga innecesaria que le ponen al pueblo. Lo mismo que estaremos hablando de el reclamo que le hace en el aspecto del orgullo, y en el aspecto de la búsqueda de reconocimiento, esa vanidad, eso que ellos quieren exaltarse, quieren verse como
en el lugar de Jesús para las personas. Cuando digo en el lugar de Jesús, no es por testimonio de Jesús, sino que quieren tomar ese lugar, el lugar de Cristo. Hablaremos de la falta de misericordia, hablaremos de los problemas que los pastores tienen en cuanto a justicia y fe, porque todo esto va a acarrear que hayan ovejas descarriadas, ovejas perdidas, ovejas que son lastimadas y no quieran regresar. Hablaremos de la ceguera espiritual por ser ellos guías erróneos, por ser pastores que se han saltado la valla, asalariados. De esos estaremos hablando. Lo mismo que hablaremos de aquellos que rechazan a Jesús como Mesías, aunque predican a Jesús, pero realmente rechazan a Jesús. Son aquellos que quieren a Jesús, pero no quieren su judaísmo. Aquellos que quieren a Jesús, pero sin el Antiguo Testamento. Aquellos que quieren a Jesús, pero no quieren los mandamientos de la ley del Señor. Hablaremos de los pastores, aquellos que lo que hacen es perseguir a los profetas y resistirse a la verdad. De esos pastores también hablaremos y hablaremos también de los pastores que falsifican el reino de Dios. Esto, mis hermanos, corresponde a la etapa final después de que hablemos de las ovejas. Cada día el Señor me va poniendo más contenido a este mensaje o a estas enseñanzas a las cuales llamamos ovejas. Hoy vamos a iniciar estudiando de nuevo desde el principio. Solo quise poner una plataforma porque hay muchas personas que se están incorporando ahora a nuestra parte 5, parte 4, y resulta que no sabe qué es lo que estamos estudiando. Entonces hice un pequeño resumen para que se interesen y sigan nuestras enseñanzas. En Ezequiel capítulo 34, verso 1, que es donde estamos estudiando y sacando cada una de las ovejas que el Señor presenta, que se refiere tanto a la congregación como tal o a la iglesia como tal en conjunto, a como se refiere también al individuo. Porque de la misma manera el libro del Apocalipsis, cuando está hablando de las iglesias, habla de la iglesia de manera general, de manera en comunidad, a como habla también del individuo. Dice el texto de Ezequiel capítulo 34, verso 1, solo lectura, porque ya lo hemos estudiado hasta llegar al tema que vamos a estudiar hoy. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, que vamos a estudiar hoy, ni buscasteis la perdida, que vamos a conectarla para la otra semana, pero desde ahora. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Aquí está lo que les acabo de explicar, la llamada de atención, la llamada principal lo que el Señor hace, la confrontación principal es hacia los pastores. Las ovejas por consecuencia, pero porque los pastores fallaron. El Señor viene y se dirige directamente a las ovejas. Oíd palabra de Jehová vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Mis hermanos, aquí, antes de leer el verso 10, deseo que observen cuando están leyendo la palabra que él utiliza aquí como mis pastores. Y mis pastores, mis ovejas. Esto es importante porque el Señor está hablándole justamente a la iglesia. El Señor está hablando a los que guían a la iglesia y a las personas que forman parte de los discípulos dentro de esa iglesia, mis pastores y mis ovejas. Él no le está hablando a demonios, él no le está hablando a Satanás,
Él no le está hablando a personas que atacan desde afuera a la iglesia. Él está hablando al daño que se hace desde adentro de la iglesia. Y a estos es que les llama mis pastores. Muy importante. Cuando vayamos a este punto y estudiemos, va a ver la importancia que tiene el reconocer que las personas a las cuales él se dirige son personas que fueron comisionadas. Él va a decir en un momento que hay unos que no son pastores, que son asalariados. Va a decir en algún momento que hay otros que son un fraude, que se saltaron la valla. Pero en este momento, la comunicación que está teniendo el Señor es con los que Él les dio una comisión y no las está cumpliendo. Oíd palabra de Jehová. Verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores. ¿Contra quién está? Contra los pastores. Por favor, mis hermanos y mis hermanas. Quiero recalcar eso y por eso a los pastores los dejé de último. Estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores apacentarán más a sí mismos, perdón, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y, y no les serán más por comida. Ok, mis hermanos, hoy vamos a estudiar la descarriada y con un vistazo a la perdida. Eso es el tema de hoy. Pero quise volver a recalcar, quise volver a poner en el escenario que el Señor, el llamado principal, lo hace contra los pastores. Cuando el Señor viene y se presenta en Israel y empieza a predicar, la confrontación directa que Él tiene, a quien Él les llama hipócritas, no es al pueblo. Al pueblo Él les advierte, les llama la atención y los llama al arrepentimiento. Pero a quien le llama hipócritas y a quien les habla con dureza es a los fariseos, es a los sacerdotes. Porque mis hermanos y mis hermanas, en estos últimos tiempos, la iglesia está extraviada, está haciendo cosas que Dios no ha pedido y dejando de hacer lo que Dios ha pedido porque los pastores, las personas que debían de enseñarle, han fallado. Ese es el reclamo principal. Pero resulta que alguien podría decir, entonces están exentas de castigo las ovejas. No, el Señor va a castigar a las ovejas muy a pesar de que la responsabilidad primaria está en los pastores. Y si usted se pregunta por qué, porque el Señor nos dejó a nosotros su palabra para leerla. El problema es que mucha gente se acerca a las congregaciones esperando que le lean los textos, esperando que oren por ellos, esperando que todo se haga como si llegaran a un restaurante, cuando todos tenemos una responsabilidad, porque cuando Dios llama la atención a la iglesia y dice qué fue lo que hizo de nosotros, Él dice que a todos nos hizo reyes y sacerdotes dentro del reino. Por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de administrar justamente el mensaje del Evangelio. Los padres en las casas son los sacerdotes. La madre debe de pasar a sus hijos las enseñanzas que el padre debería de estar dando. Y así, mis hermanos y mis hermanas, toda la congregación, toda la iglesia como tal, tiene una responsabilidad delante de Dios. Pero los pastores, los líderes, como en este caso, mi persona o cualquier pastor, tenemos la responsabilidad doble. Por eso es que nosotros venimos siendo como los primogénitos. Tenemos una responsabilidad doble delante de Dios sin eximir a las personas, a los discípulos, a ustedes, en el caso de este grupo, de dar cuentas delante de Dios. Dicho esto, vamos a hablar entonces de la oveja a la cual me estoy refiriendo hoy, que sería la oveja descarriada. La oveja descarriada y la oveja de perdida, aunque parecen iguales, no son iguales. Así que mucho antes de abordar a los pastores, continuando abordando a todas las ovejas que nos faltan, vamos a estudiar hoy a esta oveja en particular, a la descarriada, visualizando a la perdida. Estas imágenes son ilustradas justamente para demostrar la relación que nosotros deberíamos de tener con Dios y cómo es que Él nos busca y nos restaura cuando nos ha visto abandonados por aquellas personas que fueron encomendadas para enseñarnos a nosotros el reino de los cielos.
Hablando de la oveja descarriada, el término descarriada implica, mis hermanos, haberse desviado del camino correcto voluntariamente. Y quiero subrayar esta parte donde estoy diciendo voluntariamente. ¿Por qué? Porque una oveja que es llevada al matadero, una oveja que es perdida, una oveja que se aleja por enfermedad, una oveja que tiene un problema con los demás, no está apartándose porque quiera, está apartándose probablemente porque ha sido lastimada, porque ha sido herida, por cualquiera de estos aspectos. Pero en el caso de la descarriada, ella decide, no está perdida, está descarriada. O sea, en un sentido absoluto, como lo estoy poniendo en la plantilla, es que la persona está fuera del propósito de Dios, de la dirección del pastor, la dirección que Dios le ha trazado, está fuera porque se alejó de manera voluntaria. Decidió alejarse por su propio deseo, no por ninguna otra circunstancia. Yo quiero alejarme, ya no me gusta, ya me cae mal el pastor, ya me caen mal los hermanitos, ya me tiene aburrida la enseñanza, ya estoy cansado de lo mismo. Es una decisión particular. Nadie la ha impulsado, nadie la ha provocado, puede tener mucho amor alrededor, puede tener muy buena enseñanza alrededor, pero resulta que un día se le ocurrió y dice, ya no quiero más. La descarriada tiene algunas características. Como les dije, se desvía principalmente o se desvía primeramente por su propia cuenta, porque decidió hacerlo. ¿Por qué lo hace? Por decisiones equivocadas, porque tuvo curiosidad, porque tuvo distracción. Y esta palabra que está aquí, distracción, mis hermanos, me gustaría que la abordáramos un poquito más, porque muchas veces las personas que están siendo enseñadas, que están siendo discipuladas bien, empiezan a coquetear con otras enseñanzas que al principio las van a poner como en un límite, no dejan que pasen esas enseñanzas porque choca con lo que están aprendiendo, chocan con lo que ya saben de la verdad. Pero tanto escuchan y tanto escuchan una mentira que llegan a absorber la mentira. Entonces se distraen y cuando se distraen le pasa a las de Eva. Eva, lo mismo que Adán, tenía la enseñanza del Señor Jesucristo, de la enseñanza de Dios de manera directa. De esto puedes tomar y de esto no. Cuando el enemigo se acerca y pone su enseñanza, entonces se distraen. Diría también que por curiosidad, cuando están viendo esta serpiente parlante. Entonces se desvían, se distraen y entonces toman la decisión de seguir esas enseñanzas, de seguir ese tipo de lineamiento y cuando se dan cuenta, mis hermanos, están descarriadas. Entendamos que es algo que se hace consciente o por lo menos en parte. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos y mis hermanas, que una oveja descarriada no va a reconocer su necesidad de volver. Va la oveja descarriada a necesitar que alguien le haga saber que debe de volver. Esas son las que han conocido el camino. Son aquellas personas que han decidido alejarse por un tiempo y ese tiempo se les extendió. Se les hizo cada vez más largo. Hay gente que dice, me voy a tomar un tiempo, me voy a tomar un descanso. Y usted tómese un descanso en el ejercicio, tómese un descanso en el trabajo, tómese un descanso en los estudios, pero nunca se tome un descanso en la palabra de Dios. Nunca se tome un descanso en lo que es la dirección de Dios para su vida. Nunca, porque entonces ahí viene la distracción, ahí viene el momento en que el enemigo con sus maquinaciones termina llevándonos a otro lado. Esto que acabo de decir, mis hermanos, es muy similar tanto en la oveja descarriada como en la perdida. Solo que a la descarriada le vamos a sumar desobediencia, le vamos a sumar rebeldía y no un simple descuido. Súmele esto a la descarriada, desobediencia y rebeldía. La perdida no. La perdida no le dejamos con desobediencia y rebeldía, sino que cayó en la distracción, cayó en la curiosidad, cayó en el cansancio, cayó en muchas cosas y tal vez unas de estas perdidas estuvieron enfermas o estuvieron débiles, como lo vimos en los otros estudios.
En Isaías, en el capítulo 53, en el verso 6, cuando se habla justamente de esto, de las personas que se descarrían del camino del Señor, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, y subraye su camino, porque esto tiene una connotación muy importante. Cuando dice cada uno se desvió por su camino, está hablando de sus opiniones, está hablando de sus deseos, está hablando de sus intenciones, está hablando de lo que a él le parece bueno o lo que a ella le parece bueno. Y es aquí donde se ve que el ser humano tiene la naturaleza de alejarse por sus propios deseos, por llenar sus propios envases, no llenarlos con la palabra del Señor, sino llenarlos con su propia opinión. Cuando usted se va a Génesis capítulo 6, una de las cosas que el Señor hace es llamar la atención nuestra cuando dice que el hombre está siempre de continuo al mal. Por eso decidió destruir la tierra a través del diluvio, porque dice que el hombre está siempre de continuo al mal. Todas las decisiones que el hombre toma por su propia opinión siempre van a llevar al mal. Voy a hacer un pequeño avance de la oveja perdida. No olvide que estamos estudiando la descarriada para que podamos ver la diferencia entre la una y la otra. Solo voy a hacer un avance, voy a tirar unos pequeños atisbos y regresaremos a a la descarriada. Y la otra semana estudiaremos la perdida de una manera más profunda. Pero la oveja perdida, a diferencia de la descarriada, es aquella que cae en una condición extrema. Es aquella oveja que se aleja tanto, tanto, que ya no sabe dónde está. No sabe cómo regresar. Está totalmente desconectada del rebaño y está totalmente desconectada del pastor. Pero mis hermanos, no olvidemos que la oveja fue oveja, que la oveja estuvo participando en la congregación, que la oveja fue parte de la... voy a sumar ciertas cosas que se hacen dentro de la congregación. La oveja fue parte de la alabanza, la oveja fue parte de la prédica, la oveja fue parte de la enseñanza, fue parte de los grupos que asistían y ayudaban dentro de la iglesia, tal vez estuvo en la limpieza, tal vez estuvo con los niños, tal vez estuvo con los jóvenes, o sea, fue parte activa. Pero llegó en un momento determinado y se descarrió, que es lo que vamos a estudiar hoy, a la descarriada. Se enfermó y nadie la asistió. Estaba débil por la falta de alimento, por la desnutrición. Lo pueden estudiar en el capítulo 1, en el playlist. O tal vez fue una oveja soberbia, engordada, que se creía mejor que las demás y llegó un momento en que se decidió ir. No importa la condición en la que se separó, llegó a separarse tanto, tanto que se perdió. Y cuando estoy hablando que se perdió, yo no estoy hablando de infierno. Estoy hablando que se perdió, se desconectó, llega el momento en que no tiene ni idea de dónde está con la conciencia cauterizada, está en peligro, mis hermanos y mis hermanas, está en peligro. Está expuesta a depredadores, está expuesta al hambre, tiene todas las condiciones adversas y no tiene el pastor para cuidarla. No tiene el pastor para protegerla, pero no tiene el pastor no porque el pastor no exista, sino porque se olvidó del pastor completamente. Y yo no estoy hablando del pastor como una persona, no estoy hablando del pastor como un individuo, estoy hablando de el pastor como Jesucristo, el pastor como Dios. Entonces esta oveja necesita ser buscada activamente, porque no tiene los medios para encontrar el camino de vuelta. A ver si voy planteando esto entre la diferencia de la descarriada, que ahorita vuelvo a ella. La descarriada sí sabe dónde está. La descarriada sabe dónde está el pastor. La descarriada sabe dónde está la congregación. La descarriada recuerda las enseñanzas. Entonces a esa oveja el pastor no la va a buscar. Estoy hablando del pastor físico. No la va a buscar. El Espíritu Santo sí la llama, el Espíritu Santo sí la advierte, pero el pastor en la parte material como ser humano, yo y cualquier pastor no la va a buscar a esta oveja porque esta oveja sabe dónde está su casa y debe regresar a casa. La descarriada está tan perdida, está tan seca, perdón, la perdida está tan perdida, está tan seca, está tan alejada
que sí necesita ser buscada. Y alguien dice, ¿por qué? Porque la que está descarriada, al estar consciente de dónde viene, al estar consciente de lo que dejó, en algún momento va a caer en sí, va a recuperarse porque va a querer regresar hacia donde estaba. La que cayó en el estado de pérdida, no hay forma de que venga, no hay forma de que regrese. Entonces, de alguna manera hay que ir a buscarla. Hablaremos de esto en un rato. O sea, representa a los que están completamente alejados de Dios, sin dirección, sin esperanza y sin darse cuenta de su condición. Están muertos en vida y no lo saben, son como zombies espirituales. Hace tiempo vi una película, hace mucho tiempo, creo que era con Brad Pitt, si no me equivoco. No sé si era con él. Y si no, ahí me disculpan los que saben de películas. Pero era algo de zombies. Entonces, todos los zombies perseguían a la gente para comérselas, para hacerlos zombies. Pero ellos no sabían que ellos eran zombies. Entonces, como ellos no sabían que eran zombies, por eso era que ellos atacaban. Y eso pasa con la oveja perdida. No sabe que está perdida. Cuando hablo de estar perdida, no sabe la condición tan terrible en la que se encuentra. A ver si voy subrayando esto. Ahorita voy a hacer un comparativo. La descarriada sabe regresar. La perdida no sabe cómo regresar. La descarriada hay que dejarla que caiga en sí misma, recupere la conciencia y regrese. Es aquella que ora en la casa, aunque está descarriada, aquella que pone una que otra prédica, aquella que de vez en cuando lee la Biblia pero no quiere congregarse, está rebelde a congregarse porque es rebeldía lo que tiene en sí. La que está perdida, mis hermanos, no toca una Biblia, no le interesa un mensaje, no le interesa nada. Espero estar bien claro en esto que acabo de poner. La perdida la estudiaremos un poco más la otra semana. Jesús, cuando utiliza la parábola de la oveja perdida para hablar justamente de esto que ellos están haciendo, de lo lejos que están, dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, preste la atención a esto, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va a buscar a la otra que se perdió hasta encontrarla? Si nosotros analizamos este texto, si pierde una de ellas y dice, no deja las 99 en el desierto, podríamos creer que el Señor está abandonando a 99 para ir a buscar a una. Entonces, ¿qué pasa si eso fuera de manera literal, sin un estudio serio de lo que es cada una de las ovejas? Estaría abandonando a 99 que podrían llegar al desierto, el depredador, y se las podría comer, se las podría robar, cualquiera de estas cosas. Y eso no es Dios. Dios no nos abandona a nosotros. Dios no está con nosotros. Entonces, este mensaje, cuando separamos a la perdida de la descarriada, ¿qué significa? Significa que no es el pastor de manera literal, el pastor de manera corporal, o sea, los que estamos guiando a los rebaños, los que vamos a buscar esta oveja. Es el Espíritu Santo el que va a buscar estas ovejas. Y nosotros, en algún momento, si nos encontramos a estas personas y toman interés y podemos hablar con ellas, entonces podría ser que el Espíritu Santo nos use a nosotros para regresarlas, aunque estas ovejas no quieren nada con nosotros. Así que no se trata de abandonar el cuidado de las 99. Se trata de que alguien va a ir a buscar esa que está perdida, esa que no sabe ni dónde está, esa que no sabe cómo regresar. Y es por eso que el Señor dice, yo vi a mis ovejas sin pastor y por eso decidí ir por ellas. Ese es el avance de la oveja perdida. No voy a quedarme aquí. Solamente voy a hacer un pequeño repaso rápido en un cuadro comparativo y seguiremos estudiando lo que es la oveja descarriada desde Lucas capítulo 5, 15, perdón. Desde Lucas capítulo 15 a partir del verso 11. Veamos el cuadro comparativo. En el aspecto, la oveja descarriada en el aspecto espiritual conoce el camino, pero se ha desviado. Por favor, préstele atención. La oveja descarriada conoce el camino de regreso, pero se ha desviado. Mientras que la oveja perdida está desconectada del pastor y el rebaño y no sabe cómo regresar.
¿Qué es lo peligroso o el nivel de peligro en la oveja descarriada? Es menos vulnerable, aunque está fuera del camino. Porque aunque esté fuera del camino, sabe quién es su Dios, sabe quién es su Señor y sabe que tiene que reconciliarse en ese camino. La otra es altamente vulnerable, la perdida, porque al no estar consciente, al estar con la mente cauterizada, se va profundizando más y más y más en esa lejanía y es donde la palabra dice que su estado postrero es peor que el primero en la capacidad de retorno. La oveja descarriada tiene conciencia de su error, de su pecado y cómo regresar. La otra no sabe cómo regresar, la perdida no sabe cómo regresar. En la oveja descarriada el pastor puede redirigirla con una corrección. Le llama la atención, la puede llamar, le puede escribir y decir, ¿qué está pasando, mi hermano? ¿Qué está pasando, mi hermana? Le llega y le toca a la puerta y le dice, a ver, ¿qué está pasando? Pero en la oveja perdida, el pastor, y aquí es donde quiero que prestemos atención, el pastor debe buscarla, el pastor debe buscarla y rescatarla. Pero resulta que aquí no es usted ni soy yo. Es el pastor de pastores, es el único que puede hacer que esa persona caiga en un estado de arrepentimiento y él es el que la va a ir a buscar. Volvamos a la descarriada. Una vez que dejé en la palestra lo que es la perdida, volvamos a la descarriada y vámonos al capítulo 15, verso 11 al 32 del libro de Lucas. Vamos a hablar desde ahí de la parábola del hijo pródigo. La parábola empieza así, verso 1, hablando del hijo pródigo. Bueno, no lo voy a leer, mejor voy a explicar de una manera rápida primero. El hijo pródigo sabía quién era su papá. Ahorita lo vamos a leer verso por verso. El hijo pródigo, uno, sabía quién era su papá. Como una persona que se aleja sabe quién es Dios, sabe quién es Jesucristo, sabe el Espíritu Santo está trabajando en ella, sabe que le están llamando la atención, sabe que le están llamando al arrepentimiento, pero está rebelde. Pero ella, sabiendo quién es su padre, también quería disfrutar de los beneficios de su padre, de la casa de su padre. Y lo mismo que un creyente que se aleja de Dios quiere seguir disfrutando de las bendiciones de Dios, pero haciendo lo que quiere. Esto es extraño, mis hermanos, porque la persona le pide bendición a Dios, le ora a Dios para que le vaya bien en la vida, pero no quiere hacerle caso a Dios, o sea, no quiere hacerle caso a sus mandamientos, no quiere congregarse, no quiere interactuar, no quiere estar en discipulados, no quiere nada de esto, pero sí quiere las bendiciones de Dios. La oveja perdida no le interesa. La oveja que está perdida es más, ni siquiera le pide nada a Dios. Está descarriada, como decide alejarse de manera voluntaria, está representada en el hijo pródigo cuando le dice al papá, dame los bienes que me corresponden. Ahí está la decisión deliberada. Entonces ese hijo, cuando ya está lejos de su padre, viene y empieza a gastar todo lo que le habían dado, cae en la pobreza, cae en el hambre, cae en la humillación. Pero fue su decisión la que lo llevó ahí. Está en dolor y está en sufrimiento por su propia decisión. Y en medio de ese dolor y sufrimiento, él va a reflexionar. Ella va a reflexionar y va a decir, tengo que regresar. Y va a regresar por sus propios medios. El texto dice en verso 14, Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí es donde mis hermanos y mis hermanas, nosotros podemos ver que él sí sabía de dónde provenía, porque el texto dice que volviendo en sí, cuando los jornaleros de la casa, dice, él dice, cuando volviendo en sí dijo, cuando los jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Él sí sabía el camino de regreso, sabía de dónde venía, recordaba dónde estaba el mejor lugar. Y él va a regresar y el padre, que es muy importante, va a salir corriendo a recibirlo. Nótese que el padre no lo fue a buscar. Nótese que el padre no le mandó plata. Nótese que el padre no lo llamó. No le mandó un WhatsApp. Estoy tratando de ponerlo en el contemporáneo. No le mandó un WhatsApp porque está rebelde. Es una rebeldía la que lo llevó a ese lugar. Entonces, cuando el texto dice que él se levanta y viene a su padre, el padre lo ve a lo lejos. No lo fue a buscar, pero donde lo ve venir,
Entonces el padre se mueve a misericordia, sale corriendo, se echa sobre su cuello y le besa. Vamos a hacer un análisis palabra por palabra del contexto, pero analizando lo que acabamos de hablar, separando la oveja perdida de la oveja descarriada, como hablamos en la parábola de las 100 ovejas. En este caso, cuando la oveja perdida la va a buscar el pastor en las 100 ovejas, en el primer caso, la trae sobre sus hombros gozosa, se reúne con los amigos y les dice: he encontrado la oveja que se me había perdido. ¿Quién hace eso? Dios. Dios es el que hace eso. Dios es el que irrumpe en la vida de las personas. Dios es el que viene a buscar a aquella persona que ya no hay nada que hacer, entre comillas, porque para nosotros es imposible, para Dios es todo imposible, es posible, y deja a las 99 al cuidado, por supuesto, de las personas que tiene a cargo mientras Él se va a buscar a la que está perdida. Por eso el Señor viene y nos enseña a nosotros justamente que cuando nosotros estamos en sus manos, no hay, aunque nos alejemos inmensamente, aunque nos vayamos al charco más profundo que haya, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho y nos cautericemos, el Señor nos va a buscar porque fuimos sellados por el Espíritu. Y una vez que hemos sido sellados por el Espíritu, el Señor no nos va a abandonar. También hay una parábola que habla de una moneda perdida. El Señor dice que cuando encontró el dracma, una mujer que había perdido la moneda, entonces ella empieza a buscarla con diligencia y cuando la encuentra y la tiene en su mano, sale corriendo y le dice a los amigos que se ha encontrado su moneda, que no encontraba, y entonces así es, dice el Señor, un pecador que se arrepiente, y hay fiesta en los cielos por el pecador que se arrepiente. Esto está antes de la parábola del hijo pródigo. Aquí hay una separación. Estamos hablando de aquella que estaba perdida y diligentemente hay que buscarla hasta encontrarla. Y vamos a hablar de la diferencia entre la que no se encuentra y no sabe cómo regresar a la que sí sabe cómo regresar. Y eso es la parábola del hijo pródigo. Espero haber sido claro, mis hermanos. Avanzaremos más en la perdida después. Pude haber profundizado en la oveja perdida, pero si profundizo en la oveja perdida, entonces se van a confundir con lo que es la oveja descarriada. Hoy vamos a hablar de la oveja descarriada. Veamos el verso 11 del capítulo 15 del libro de Lucas. Vamos a estudiar palabra por palabra, vamos a hacer un análisis del texto y entonces vamos a ver esta oveja que el papá no la fue a buscar, sino que lo dejó que cayera en arrepentimiento, se encontrara consigo mismo, y la característica principal es que sí recordaba a su papá, la característica principal es que sabía el camino de regreso y que tomó la decisión de ir para allá. No hablo más de la oveja perdida. La otra semana hablaré de la oveja perdida y veremos lo terrible y grave que es una oveja perdida. Lo terrible y grave que es una oveja que ya no le importa ni siquiera caer incluso en condenación. No le importa nada, todo se perdió para ella. Está tan cerrada, está tan seca la mente, está tan seco el corazón que no le interesa nada. Dice el texto, iniciando en el verso 11. También dijo, y este también dijo es porque está mencionando esto después de todo lo que yo acabo de decir. Por eso me era necesario poner esto antes, haberles explicado esto antes. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí, mis hermanos y mis hermanas, tenemos a un muchacho que está solicitando la herencia de todo lo que le toca antes de que su padre muera. Lo normal, lo natural y lo legal es que las herencias se dan cuando los padres mueren. Cuando el heredero muere, entonces le deja a los demás esa herencia, no antes. Pero este muchacho, por su propia rebeldía, por su propia decisión, él quiere todo aunque su padre no haya muerto. Se fue, se va con todo lo que el padre le dio,
Y si usted observa, cuando él dice que tenía dos hijos y que el menor le pidió al padre los bienes que le corresponde, él les, en plural, repartió los bienes. Les repartió los bienes. Le dio lo que le correspondía al que se quería ir y le dio lo que correspondía al que se quedó. No vamos a hablar del que se quedó, por lo menos no hoy. Vamos a hablar del que se fue. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él toma lo que le costó a su papá con gran esfuerzo durante toda su vida, se va y lo desperdicia. ¿Por qué lo desperdicia? Porque a él no le costó nada. La mayoría de las personas que dejan herencias las han guardado, las han conservado, las han tratado de mantener y una vez que mueren, la mayoría de las personas reciben como respuesta que sus hijos terminen despilfarrando y botando lo que a ellos les costó. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero este lo está haciendo de una manera totalmente irracional, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya no tenía cómo comprar, ya no tenía cómo salir adelante, entonces se vio en una situación entre la vida y la muerte porque estaba pasando hambre. Fue se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto, mis hermanos, es muy importante. Lo envió para que apacentase cerdos. Desde el contexto judío, este hombre estaba tan extraviado, estaba tan perdido, que cuando se acercó a que le dieran un trabajo, le dieron un trabajo que para él era deshonroso, porque los judíos, en el contexto que está explicando el Señor Jesucristo esto a judíos, los judíos no comen cerdo, los judíos no se revuelven con cerdos, pero este hombre estaba tan mal que aceptó todo lo que le dieran. A ver si voy poniendo un poquito de énfasis y un poquito de sazón a lo que estamos diciendo. Cuando una persona se aleja del Señor, de los caminos del Señor, de manera voluntaria, porque le aburre, porque ya no me quiero congregar, porque ya me parece aburrido estar metiéndome todo el tiempo en los discipulados, porque tengo cosas más interesantes que hacer, porque me llegó un amigo con unas cositas ahí, porque tengo un familiar aquí empieza a alejarse, o sea, empieza en eso, entonces llega a desconectarse de tal manera de Dios que como quien le quita a una planta una manguera o corta una manguera y el agua no llega hasta la planta, así deja de llegar la bendición de Dios. Se mantiene un tiempito con lo que recibió, pero llega el momento en que empieza a perder todo lo que recibió hasta que se encuentra en un estado de calamidad. Entonces, al encontrarse en este estado de calamidad, empieza a aceptar cualquier trabajo, lo que sea. Aunque me metan a trabajar de guardia en un nightclub, aunque me metan en una cantina a vender, yo no tomo, yo no me pongo, pero voy a tener que aceptar eso porque necesito cualquier trabajo, el que sea. Porque se desconectó de la fuente primaria de bendición. Porque allá donde está el Padre está la fuente de bendición, porque en aquella hacienda está la bendición. Pero se desconectó tanto esta oveja que está descarriada y subrayo descarriada, que aunque sabe dónde está la solución del problema, que es arrepentirse y regresar, continúa alejándose y podría terminar perdida. Podría terminar cauterizándose su conciencia. Pero aún así, no decide levantarse de ahí y decir, tengo que regresar, sino que más bien continúa alejándose y empieza a apacentar cerdos, a darle de comer a los cerdos, algo que va contra su propia fe, contra su propia convicción. Entonces, una vez que ha aprendido una buena enseñanza, empieza a dejar de lado la enseñanza, empieza a dejar todo lo que aprendió y se va metiendo en el mundillo del bajo mundo, se va metiendo en el mundillo del afán, se va metiendo en el mundillo de las deudas, se va metiendo en el mundillo de resolver diferente a lo que aprendió. Él deseaba, dice el verso 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Observe esta parte que dice nadie le daba. No comía no porque no pudiera, sino porque no le dieron. Si alguien le hubiera dado, lo hubiera comido. Entonces tenemos a una persona judía que se alejó de su padre dentro de un contexto judío y dejó de lado lo que había aprendido, estaba apacentando cerdos y quería de la comida de los cerdos. Porque ya cuando este hombre que está en la cantina, que sabe de dónde salió, empieza a normalizar su situación con la gente de la cantina, empieza a usar el lenguaje de la gente de la cantina, empieza a de vez en cuando a tomarle un sorbito a lo que están sirviendo y empieza cada día más a alejarse y alejarse y alejarse y alejarse. Pero este, por dicha, no cayó en el estado de perdición, que es el que vamos a hablar la semana entrante. Este todavía estaba conectado a su papá, no se le había cauterizado la conciencia aún, todavía estaba consciente de lo que estaba haciendo. El verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, volviendo en sí es recapacitó. Eso es volver en sí. Recapacitó que estaba arruinando su vida. Recapacitó que si seguía por ese camino se iba a terminar perdiendo, se iba a terminar cauterizando, que iba a llegar el momento que si seguía por ese camino ya no iba a haber regreso, que no iba a haber quien lo pudiera convencer porque iba a perder el interés absoluto en lo que había aprendido. Y cuando él llega y vuelve en sí, analiza el camino por el que va y dichosamente todavía podía regresar. A veces estamos en un punto sin retorno. A ver si lo explico, mis hermanos y mis hermanas. Cuando un avión sale de un punto A un punto B, vamos a imaginar que salimos de Costa Rica y vamos a volar hasta donde nuestra hermana Silvia, a Buenos Aires, allá en Argentina. Cuando un avión sale del punto A al punto B, hay un espacio donde puede regresar, mientras tiene combustible para regresar al aeropuerto de origen. Entonces, si hay algún problema en ese espacio donde puede regresar, el avión puede virar y regresar al aeropuerto de origen porque el combustible le alcanza. Pero cuando logra pasar el punto sin retorno, entonces ya no tiene suficiente gasolina para regresar al punto de origen. Solo le toca ir hasta el puro final. Cuando una persona se cauteriza de la conciencia, empieza a experimentar lo que no tiene que experimentar, empieza a hablar el lenguaje del mundo, empieza a reunirse con amiguitos y con amiguitas que no tiene que reunirse. Estoy hablando de una oveja del Señor, una oveja que estaba congregándose, una oveja que estaba viviendo en la hacienda, una oveja que estaba viviendo con su padre. Pero una vez que se aleja, llega un punto donde se ve comiendo con los cerdos y queriendo de los cerdos. O sea, empieza a ver que ya está más identificada con la gente del mundo que la gente con la cual ella compartía anteriormente. Está más identificada con el lenguaje y la forma de hablar de aquellas personas que con lo que compartía. Está más identificada con la música, está más identificada con la comida, está más identificada con las circunstancias, con el medio ambiente que de donde viene. Pero hay un momento donde esta oveja, que es la descarriada, vuelve en sí antes de perderse y que llegue el momento en que se cauterice tanto que no sepa qué tiene que hacer, que pierda el sentido de orientación. Pero esta oveja descarriada, representada en el hijo pródigo, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Empieza a analizar lo que dejó. Recuerda de dónde viene. Y cuando habla de jornaleros, está hablando de personas que hacen un jornal, son trabajadores. Eso es un jornalero, una persona que hace un trabajo por el día. ¿Cuántos de esas personas que van a trabajar a la hacienda de mi papá por un día tienen abundancia de pan? Y subraye la palabra abundancia. Tienen abundancia de pan. O sea, yo aquí no tengo nada. Yo no tengo absolutamente qué comer. Lo único que puedo hacer es revolcarme con los cerdos y comer con los cerdos, pero yo no quiero hacer eso porque ya me voy a desconectar completamente, ya no voy a saber cómo regresar, ya voy a estar totalmente metido dentro del fango, dentro del charco. Eso no lo quiero. Él lo reconoce cuando dice, yo aquí perezco de hambre. Él está diciendo, allá en mi casa, en la casa de mi papá, hay comida. Allá en la casa de mi papá hay todo lo que yo necesito. Aquí estoy mal.
necesito hacer algo, necesito tomar una decisión consciente. Entonces toma la decisión y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, me levantaré e iré a mi padre y le diré, implica otra decisión, una decisión consciente de regresar a casa, una decisión consciente de regresar a papá, una decisión consciente de regresar a mi familia, a mi hacienda, con los trabajadores. Yo prefiero estar allá que no seguir hundiéndome. ¿Y qué voy a hacer cuando llegue donde mi papá? Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es importante que aquí está mencionando dos mandamientos. He pecado contra el cielo porque él, cuando infringió la ley de Dios y se alejó y vivió perdidamente, él abandonó el primer mandamiento que es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Abandonó ese mandamiento. Y cuando le dice contra ti, porque él violentó el segundo mandamiento también, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ese prójimo era su papá. Entonces él hizo una violencia, quebró esos dos mandamientos y terminó donde estaba. Por eso él dice, ya no soy digno. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dice. Él sabía que si él regresaba, él no tenía ningún derecho a pedir que lo restituyeran donde estaba. Entonces dice, hágame como uno de sus jornaleros. Él no estaba pensando regresar a que lo hiciera otra vez hijo, a que lo pusiera otra vez en la situación de príncipe. Él no estaba esperando a que regresara a la iglesia y lo pusieran a cantar. Estoy tratando de hacer este ejemplo, que lo vengan, apenas llego, póngame en la alabanza. Apenas llego, póngame a enseñar. Apenas llego, póngame. No, no, yo estoy dispuesto a sentarme en la silla. Estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Estoy dispuesto a estar en kilómetro cero. Aunque tenga que pasar de nuevo por todo, estoy dispuesto a mostrar mis frutos de arrepentimiento. Estoy dispuesto a que mi papá y la gente que rodea a mi papá se den cuenta que yo realmente cambie. Y espero cuando llegue que me haga como uno de los empleados, no que me haga como su hijo, sino que me ponga a trabajar. Por lo menos voy a trabajar todos los días y voy a tener donde comer. Cuando eso hizo, dice el texto, levantándose, verso 20, vino a su padre, o sea, salió de donde estaba, ahí perdido, decidió regresar y cuando aún estaba lejos, aún no había llegado él, y cuando aún él estaba lejos, lo vio su padre. Esto me encanta, mis hermanos. Cuando estaba lejos, no había llegado, allá donde lo ve venir, allá donde lo ve que está este hombre acercándose, probablemente venía sucio, venía con su ropa destrozada, probablemente venía muy delgado, tal vez desnutrido, tal vez flaco, tal vez lleno de ronchas, tal vez lleno de raspones, tal vez lleno de llagas, tal vez lleno de bacterias, no sé cómo venía, pero así como venía, lo vio su padre a lo lejos donde venía. Y su padre fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Se echó sobre su cuello y le besó. Esto para mí es impresionante, mis hermanos. Yo puedo imaginarme a un alcohólico, tal vez sucio, orinado, que ha caído en el caño, un excremento tal vez, que se levanta y va hacia su casa y dice, pequé contra Dios y pequé contra mi padre. Y su padre, donde lo ve venir, sale corriendo y lo abraza en la condición en que está. Se echa sobre el cuello, que es la forma en que lo abrazó, la forma intensa en que lo abraza, y le besa. Eso dice mucho, mis hermanos. Aquella mujer que cayó y se fue y cayó en las drogas, o aquel muchacho que cayó en las drogas y viene sucio, y el padre no le dice, vaya, báñese para abrazarlo. Uy, guácala, qué sudoroso viene.
Uy, qué cochino. Lo abraza tal y cual está. Porque su padre lo ama como está, aunque no va a dejar que se quede como está. Su padre no lo rechaza. Su padre no le dice, ves lo que te dije. Bien te lo advertí, que no tenías que malgastar la plata. ¿Quién lo tiene de jupón a usted? No, él no le dice nada. Solo lo abraza y solo lo besa. Y yo solo me imagino que no le dio un beso, lo besó y lo besó y lo besó mientras lo tenía abrazado contra él. Y el muchacho donde el papá lo abraza y lo empieza a besar, le dice, Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él empieza con un discurso de arrepentimiento. Él empieza a decirle al papá lo que realmente él considera que debe ser. Tengo que ser uno de tus trabajadores. Póngame a limpiar el piso. Póngame a cuidar a las ovejas. Póngame a lo que sea, pero déjeme regresar. Déjeme entrar a casa. Déjeme compartir. No necesito entrar a la casa principal, papá. No necesito entrar con usted. Deme un cuartito allá, aunque sea en la esquina, o deme un ranchito, o deme una tienda, porque estoy mejor aquí en la tienda que donde estaba. Juan el Bautista, cuando él dice, hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, no soy digno de desatarle ni el calzado de sus pies. Cuando una persona venía del desierto en los tiempos de Jesús y se llenaba sus pies de tierra o de barro o de suciedad, llegaba a una casa y la parte hospitalaria era que se pudiera lavar los pies o que le lavaran los pies. Pero lavarle los pies no lo hacía el anfitrión. Lavar los pies no lo hacía el dueño de la casa. Lavar los pies de una persona lo hacían los esclavos. A ellos les tocaba lavar los pies porque era una tarea deshonrosa. Y esa tarea deshonrosa, Juan el Bautista, cuando habla del Señor Jesucristo y dice, no soy digno de desatar la correa de sus pies, está diciendo eso que es indigno, eso que la gente no quiere hacer, yo lo quiero hacer. Lavarle los pies a Cristo, yo lo quiero hacer. Para mí eso es digno, para mí eso es lo mejor que me puede pasar. Aunque los demás no lo quieran hacer, aunque los demás solo quieran sentarse a la mesa, aunque los demás solo quieran lo mejor, aunque los demás estén proclamando por tener una casa, por tener un carro, por tener lo que sea, yo lo único que quiero es que Él me vea con ojos de favor. Cuando el Señor Jesús le dice a Pablo, bástate mi gracia, le está diciendo que le baste que lo salve. Es suficiente. Cuando los discípulos llegaban y le decían a Jesús, mira, es que en tu nombre espantamos demonios, sacamos demonios, hicimos esto o aquello, Él les dice, no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Alégrense de eso. Este hombre le dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, yo estaba rebelde, yo fui y malgasté todo lo que me diste. Yo desperdicié todo, yo desperdicié las enseñanzas, los discipulados, los tiempos de reunión, lo que compartimos con los hermanos. Esto es triste, mis hermanos. Esto es triste, es como que usted se aleje y entonces se encuentre en una situación sumamente difícil y se acuerde de los tiempos que compartimos como hermanos, como iglesia, el tiempo que usted llegaba a su casa tranquilo y de pronto se encuentre en un fango, en un caño lleno de suciedad, lleno de excremento, lleno de orines y que nadie lo quiera ni alzar a ver y se acuerde, tenga conciencia y diga, yo quiero ir de regreso, yo quiero ir allá de donde salí. Yo sé que no me van a acostar en la cama, en el cuarto, porque estoy sucio, por cómo vengo, pero por lo menos que me den la oportunidad de estar en algún lado de la casa, aunque sea en el patio, por lo menos eso. Y que llegue y cuando llega sale su papá o sale su mamá y se le va en los hombros, en el cuello, lo abraza y lo besa y lo besa y lo besa y lo besa, sin importar cuán sucio, cuán hediondo está. Ese es Dios. Ese es el que permite que aquella oveja vuelva en sí, que recapacite y regrese.
que le da la oportunidad de que pueda la disciplina alcanzarle. Entonces el padre le dice en el verso 22, le dice a sus siervos, saque el mejor vestido y vestirle. Si le pidió vestido y vestirles porque el hombre no venía en condiciones de continuar con esa ropa. Póngale un anillo en su mano, que significa autoridad, y póngale calzado en los pies para protegerlo. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Antes de cerrar la clase de hoy, para que conversemos alrededor del tema y dejar nada más un pequeño avance para la clase de la otra semana, de la oveja perdida. No voy a seguir leyendo el texto del hijo pródigo porque la otra parte del hijo pródigo la veremos después, en otra clase, bajo otro contexto. Lo hablaremos y lo veremos desde el punto de vista de aquellas ovejas resentidas con su papá, con sus hermanos, pero que no se van, pero se quedan adentro en la congregación. No se van, pero también son pródigas, porque están resentidas adentro. Porque no se van, porque temen el castigo del Señor, porque temen la disciplina, pero están adentro sin estar en unión con los demás. De eso hablaremos después. Pero en esto que estoy presentando hoy, el Señor nos está enseñando a nosotros que esta oveja descarriada sabía de dónde venía, sabía qué había dejado, sabía lo que había desperdiciado, sabía lo que había hecho y quería resarcir, quería recuperar, quería retomar y decidió ir en arrepentimiento a su padre y su padre no le dio tiempo ni de dar explicaciones, no le dio tiempo de nada. Ya estás aquí, ahora vamos a vestirte, vamos a ponerte un anillo en la mano, vamos a calzarte y vamos a hacer una fiesta porque estabas muerto y has revivido, porque te habías perdido, y aunque utilice esa palabra, es hallado, y todos empezaron a regocijarse. A diferencia de la oveja perdida, mis hermanos, que dejo nada más estas dos fichas siguientes para que con esto comencemos la otra semana. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 34, verso 11. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El Señor dice que hay unas ovejas que nadie las reconoce, que nadie sabe que son ovejas, que están tan perdidas, tan irreconocibles, que no pudieron regresar, pero Él sabe quiénes son y Él sabe dónde están. ¿Cómo es eso, pastor? Explíquemelo. Se lo explico la otra semana. Solo le dejo este verso. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puse en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Vea lo que hace el Señor. Le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre. O sea, hijo de Adán, hijo de la creación, hijo de mi propósito. ¿Pueden vivir estos huesos? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Están tan secos y están tan muertos que es imposible decir si van a vivir. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Estas son las ovejas perdidas. Estas las vamos a ver la otra semana. La otra semana vamos a ver esas ovejas que cualquiera que las ve, ni idea tienen que pasaron por una iglesia, que pasaron por una congregación. Las ven tan envueltas en el mundo, tan metidas en el mundo, tan compartiendo con el mundo, que jamás una persona, un ser humano común y corriente puede identificar que algún día estuvieron compartiendo con el rebaño. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Te dejaré de compartir, dejaré de grabar hasta aquí para YouTube y lo demás para que compartamos nosotros. Señor, muchas gracias. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, cada lunes de poder ir aprendiendo, Señor, de nuestra identidad, de nuestra propia identidad. Y tal vez no porque estemos aún descarriados o perdidos, pero podría ser que como lo vamos a estudiar en su momento, aún dentro de la iglesia, mis hermanos, no se sientan y yo no me sienta, o alguien no se sienta parte del rebaño. Nos sintamos lejos del rebaño, aún estando en el rebaño. Nos sintamos solos, aún estando acompañados. Señor, ayúdanos a aprender, a guardar en nuestro corazón y a poner en práctica. Gracias por el texto de Lucas, Señor. Gracias por Lucas y por su vida, Señor. Gracias por haberlo llamado, Señor. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo, Señor. Gracias por tus palabras, Señor, a través de esta parábola que presentaste, Señor. Gracias porque en cada mensaje que tienes palabras de vida para nosotros. Gracias, Señor, por tu santa bondad, por tu amor misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Y ayúdanos a aprender a orar como nos estás enseñando cada viernes, Señor, para poder saber que cuando nos acercamos a ti, Señor, nos estamos acercando al Dios, a nuestro Creador, a nuestro Pastor, al que nos conoce a nosotros en lo más íntimo, a ti, Señor, a ti que eres el único que puede llevarnos, Señor, a vida, el único que tiene palabras de vida, el único que nos puede convencer a nosotros de pecado. En el nombre de Jesús. Amén.